Musicatura. Música inspirada por literatura. Hoy, Clark vs. Oldfield. Hola personas, bienvenidos al segundo capítulo de Musicatura, música inspirada en literatura, y como habéis visto hoy vamos a hablar de canciones de la Tierra lejana, canciones de la Tierra distante, cánticos de la Tierra distante, tiene varias traducciones: The Songs of Distant Earth, Arthur C. Clarke vs. Mike Oldfield, o de cuando el disco superó a la novela. El escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, conocido sobre todo por la serie de libros que inició 2001, Una odisea en el espacio, llevada al cine por Stanley Kubrick, que es un peliculón, siempre fue defensor de una ciencia ficción dura, o al menos con una base científica firme a partir de la que desarrollar las elucubraciones de sus historias de forma más realista. A ver, realista en el sentido de factible y coherente, al menos lo más coherente que pudiera ser, huyendo de elementos más fantásticos de los que la space opera no hacía ascos. Así, el éxito de la Guerra de las Galaxias y la deriva que el género tomaba al inicio de los 80 no le hizo mucha gracia, al punto de dar su respuesta a esta tendencia con la novela Cánticos de la Tierra Lejana, que no es precisamente su mejor libro, las cosas como son. Y no lo digo yo solo. Revisando comentarios y críticas, parece haber cierto consenso en que es una de sus obras menores. Y sin embargo, esta obra floja inspiró uno de los que para mí y para más gente es uno de los mejores discos de Mike Oldfield. Un disco homónimo que salió en 1994, que además, bueno, es el que está sonando de fondo, y que reconozco fue el motivo por el que leí el libro cuando era un jovencito confuso. La novela trata el tema de la expansión humana por el espacio desde un punto de vista realista. Esto es, teniendo en cuenta el conocimiento científico de la época y las posibles evoluciones lógicas a partir de ese punto. Por otro lado, Clarke quería tratar el choque de civilizaciones resultante del encuentro de distintas humanidades que surgirían en este contexto de colonización. El caso es que la historia comienza en la Tierra cuando un recuento de los neutrinos que llegan del Sol determinan que a la estrella le queda mucho menos años de vida de los que se pensaba en un inicio, y que hay que buscar un nuevo planeta para salir por patas, pero ya. Nos cuenta cómo se crearán unas naves colonizadoras que, por un lado, terraformarán planetas más o menos habitables para la humanidad, y que por otro lado llevarán tanto embriones de animales como de personas, para que obviamente es mucho más fácil de transportar que no personas vivas, y también llevarán semillas para, pues eso, colonizar los nuevos planetas. Además de robots e inteligencias artificiales que harán de niñeras de los primeros bebés y de los primeros animalitos hasta que se conforme una sociedad autosuficiente. Y por supuesto, estas inteligencias artificiales y estos robots se encargarán también de instruir a las nuevas humanidades, disponiendo para ello de todo el saber humano digitalizado. Bueno, pues de ahí saltamos ya a uno de estos planetas, creo que son como 600 años en el futuro, donde llegó una de estas naves y puso en marcha el programa de colonización automatizado, se generó una nueva colonia humana que empezó a crecer y ya al cabo de los 600 años está completamente asentada y ha formado una nueva civilización que domina el planeta en cuestión. El planeta se llama Oceanía, es un planeta completamente oceánico, mucho más que la Tierra, y apenas tiene, creo que eran 3 islas donde de tierra firme habitables. Como sea, esta nueva civilización sigue siendo humana, aunque tiene sus peculiaridades culturales, el hecho, para empezar, de haber sido generada de forma artificial y de haber evolucionado en un planeta diferente a la Tierra. A este planeta llega la Magallanes. La Magallanes es una nave del tipo generacional,
Esto es, naves mucho más grandes en las que no se envían embriones, se envían personas vivas, la mayoría de ellas en criogenización o invernación, como se quiera llamar, pero la idea de estas naves es que las generaciones se vayan relevando, que vayan naciendo y muriendo nuevas generaciones en la nave para durante todo el viaje hasta el destino de esta nave, que es pues un planeta también a colonizar de esta forma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en esta nave están los últimos supervivientes de la Tierra. El caso es que para viajar a velocidades, no sé si era el 50% de la velocidad de la luz o una cosa así, la nave necesita un escudo de placas de hielo para que las partículas cósmicas no comprometan el casco y no se pongan en peligro la tripulación, etcétera, etcétera. Total, que este escudo de hielo se va desgastando y la Magallanes llega a Oceanía para generar nuevas placas de hielo y colocarlas a modo de escudo en el frontal de la nave. ¿Cómo suben estas placas de hielo? Es una cosa que me da mucho la atención, me sigue haciendo gracia. Con una grúa, o sea, directamente tiran un cable, cogen la mega placa de hielo y la izan a la nave. No se complica la vida. Y por lo visto, este método sería factible. O sea que, en fin, a veces el realismo tiene sus cosas. Y obviamente, pues parte de la tripulación, capitanía, etcétera, etcétera, bajan a tierra, entran en contacto con la civilización humana de Oceanía, aunque no sean terrestres, y hay un pequeño choque entre ellos, pero es todo bastante buen rollero, es muy diplomático todo, no hay gran conflicto. Rápidamente, pues obviamente acceden, tienen agua de sobra en el planeta para que generen sus placas de hielo, que monten la fábrica donde tienen que generar estas placas y se izarán por el cable. Y poco más. Bueno, sí, ahí hablan de una especie autóctona, una especie como de langostas, que parece que están desarrollando un nivel de inteligencia y una civilización propia que se ve afectada por la presencia humana. Pero es que eso tampoco se desarrolla mucho, lo cual es un poco una pena. Porque sí, el caso es que muchas de las cosas que probablemente estoy contando suenan bastante bien, pero es que la novela, aparte de carecer de algún tipo de conflicto, no profundiza tampoco en mostrarnos los aspectos más interesantes, más allá de charlas entre los viejos y los nuevos humanos, que nos van contando todo esto mientras se van poniendo al día y mientras van pues terminando de abastecer la nave Magallanes, sin mucho más. Es todo como muy buen rollista, y supongo que un poco de optimismo no viene mal, pero la verdad es que resulta un poco aburrido, porque no hay ningún problema. No, va todo como muy bien lubricado. Todo va saliendo muy bien sin ningún problema. Es todo muy happy, como con un perfecto, y en cierto modo sin alma. De hecho, también se rumoreó en su día que este libro era una respuesta que quiso dar Arthur C. Clarke ante los que criticaban que su obra eran muy técnicas y que la parte de las relaciones humanas y más emotivas, pues que no las terminaba de abordar del todo bien. Y la verdad es que prácticamente, no sé si aquellos rumores eran ciertos, pero los acabaría confirmando. Pues precisamente toda la falta de emotividad de la novela es algo que el disco no tiene. Claro, que la música también tiene esa peculiaridad de que lo tiene más fácil para tocarnos emocionalmente, ¿no? Es algo de hecho prácticamente físico. Pero vamos, al menos a mí cuando lo escuché con 15 años me llevó de viaje descubriendo detalles y matices en cada escucha. Incluso hoy en día me sorprendo atendiendo a fraseos del fondo o reencontrando armonías que me devuelven a ese momento donde soñar con mantas voladoras en planetas morados parecía una realidad. Se criticó en su día el disco el exceso de electrónica, pero creo que para la temática espacial y para generar esos ambientes está justificado. Como sea, tenemos una guitarra eléctrica capitaneando la expedición sonora, que bueno, seguís escuchando de fondo, y que en cierto modo sigue la senda de la novela. In the Beginning es un tema de flotación, es como el origen del universo en cierto modo,
que desemboca en Let There Be Light, donde surge el tema principal que recorría todo el disco y donde todo parece ir bien hasta que una alarma nos avisa del paulatino fin del Sol, convirtiendo finalmente en una supernova de la que la humanidad escapará a bordo de la Magallanes para encontrar el lugar del primer aterrizaje en el planeta Oceanía, donde encontramos una humanidad distinta pero reconocible en las variaciones del tema principal. Los siguientes temas van explorando esa nostalgia por la Tierra perdida y los nuevos mundos humanos representados por Oceanía, que incluyen autorreferencias en un tubular wall, y volviendo a temas más atmosféricos como The Sunken Forest, que hace referencia a la civilización nativa y submarina tan desaprovechada en la novela, obvio, la verdad. Para cerrar con Ascenso, que lleva el nombre del capítulo que más me impactó, y que yo creo que a Michael Field también le llevó a impactar la imagen que en ese capítulo sí que refleja bien a Arthur C. Clarke. En ese capítulo, un grupo de jóvenes entran en las instalaciones donde se fabrican las placas de hielo y después de estar un tiempo por ahí enredando, mirando las placas de hielo, observando el brazo que está enganchado a una, bla 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 bla, se van todos y uno se queda observando las estrellas encima de una de esas placas de hielo, al punto que se queda dormido y la grúa empieza a izar el hielo con el chico en él. El chico no se da cuenta de que está siendo izado por el brazo espacial y muere de una forma pues que no creo que tenga que ser muy agradable, provocando un conato de conflicto que tampoco llega a estallar en la novela. El disco sirve como resumen de todo el disco antes de afrontar a New Beginning, que es un canto tribal que representa también un poco el futuro de una humanidad que va a tener, pues eso, unos nuevos comienzos en los diferentes mundos que se vayan explorando. Creo que ya he comentado alguna vez que a varios autores de ciencia ficción le pasa que son grandes divulgadores, muy imaginativos en sus proyecciones con los avances tecnológicos, pero no son buenos narradores. Y en el caso de Arthur C. Clarke, y más concreto en estas canciones de la Tierra Lejana, tenemos un ejemplo claro. No porque todo sea bastante simplemente sencillo, optimista, buen rollero, no sé si esto entraría dentro del hope punk. Al final, la narrativa, por querer ser precisa, resulta aséptica. Los diálogos y las relaciones de los personajes artificiosos y, en definitiva, le falta el toque de emotividad y de imperfección que los haga humanos y que nos permita conectar con la fantástica historia que nos quiere contar. Por suerte, esa es la parte que nos cuenta Michael Field con su música. Todo el rango de emociones y sensaciones que despliegas me acercaron más al viaje espacial, a la incertidumbre de la colonización de otros planetas, a los choques con otras humanidades que apenas recuerdan sus raíces comunes, como un conjunto casi de mitos, incluso a esas otras civilizaciones nativas que pueden estar ahí fuera esperando para llegar a desarrollarse en insondables océanos cósmicos. Definitivamente el disco me parece mejor que el libro, pero oye, de no haber existido el libro, por malo que sea, no habría existido el disco y solo por eso ya me merece cierta consideración. Y es que en el arte la originalidad no son más que interacciones y sinergias con lo que ya existía, y a veces la inspiración para algo genial puede existir de un instante de lucidez entre lo mediocre. Así que muchas gracias Arthur por inspirar a Mike. Y bueno, como siempre, si podéis dejar en comentarios qué os parece la novela, qué os parece el disco, qué os parece mi opinión al respecto. Y tengo también medio listo el siguiente episodio de Musicatura, así que si os gusta esta sección, decidlo y habrá más. Nos vemos.